Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de este lunes 29 de julio en los principales mercados financieros. Un inicio de semana más bien tranquilo, un inicio de semana donde los índices como tal no tienen una tendencia muy fuerte o una tendencia muy definida. En los Estados Unidos tuvimos la siguiente fotografía: el Dow Jones avanzando 0.12%, el Nasdaq avanzando 0.07%, el Standard & Poor's avanzando 0.08% y el índice Russell borrando las ganancias previas o siendo el índice más perjudicado del día con una caída de 1,16% aproximadamente. Un mercado que sigue ajustando expectativas sobre grandes compañías, expectativas sobre resultados también en algunas de ellas, como Microsoft, como Apple, como Amazon, entre otras. Y un mercado que por momentos busca refugio en bonos americanos. Los bonos americanos tienen hoy una tendencia mixta: la parte corta pierde este terreno, la parte larga intenta ganarlo, pero con variaciones realmente muy marginales. Un mercado que, repito, está muy atento a cifras macro, está atento a datos financieros para corroborar si eventualmente esos datos de PIB de la semana previa realmente son sólidos. Y yo frente incluso a esos datos de PIB siempre he tenido desconfianza, porque lo que normalmente caracteriza una recesión, que es la factura de la curva de rendimientos, es precisamente crecimientos económicos entre comillas sólidos. Entonces el mercado necesita conocer más datos macroeconómicos para corroborar o mi teoría o eventualmente que con total certeza la economía americana esté suficientemente sólida. Eso lo irán dando los datos. Yo, por seguridad, por experiencia, sigo estructurando portafolios o buscando inversiones resilientes a la recesión o al menor ritmo económico que asumo para la segunda parte del año tendría los Estados Unidos. Ahora, sector de alimentos. Ese sector de alimentos con el que se ha estado especulando en los últimos días por expectativas precisamente. En algunos de ellos hubo incluso ruido. Ruido, por ejemplo, en McDonald's. Otras como Chipotle superaban las expectativas. Pero ese ruido finalmente se ha transformado en nuevas utilidades y en recuperaciones para el sector. Es un sector que sí puede haber tenido una o dos sesiones, digamos, con algo de complejidad de ruido, pero precisamente en el ruido es donde eventualmente las volvimos a observar. Entonces, lo que ha sido Brands, lo que ha sido Chipotle, lo que ha sido McDonald's, lo que ha sido Domino's, pues han tenido una jornada positiva. Y guardadas las proporciones, vamos, digamos, a seguir considerando el sector, porque pues, de esas acciones o esas empresas, pues básicamente nos gustan para tomar ventaja, digamos, de los ruidos o la tormenta o tempestad que auguramos llegará pronto a la bolsa americana. Ahora, en temas de metales o en temas de oro principalmente, pues seguimos con la expectativa, pero he cambiado un poco la estrategia de los ETF físicos a simplemente ir por mineras, porque en las mineras con royalty yo tengo la predicción de flujo de caja. No estoy diciendo que quien quiera el ETF de oro físico no gane, seguramente también lo hará, incluso nosotros lo hicimos en algún momento, solamente que quiero flujo de caja para poderlo predecir mejor y a través de las mineras específicas puedo tomar un poquito más de ventaja. Ahora, en donde observamos lunares hoy, digamos rojos como tal, que no esperábamos, pero que no nos cambian la idea o no ponen el portafolio en riesgo o nos hacen temer del mercado o algo así, no, para nada. Simplemente que esperamos que el mercado, por lo menos de petróleo, reaccionara a las tensiones en Medio Oriente del día sábado. Esas tensiones nuevamente entre Israel e Irán, pero el mercado paradójicamente no reaccionó. Incluso el mercado tampoco ha reaccionado a la reducción de reservas por quinta semana consecutiva en los Estados Unidos y al ritmo prácticamente récord de producción. Entonces, sí nos parece curioso ese stop que se da por parte de algunos fondos, pero recuerden ustedes lo que he manifestado en informes previos, y es que la relación riesgo-beneficio en petróleo, digamos que ha cambiado e incluso la he venido yo tomando parcialmente. En la medida que haya ruido, pues básicamente puedo seguir incrementando participación. Digamos que, repito, no me genera ningún tipo de trastorno. Y tengo una reacción pendiente por parte del mercado por temas de Medio Oriente, y el mercado tampoco ha reaccionado a reservas. Incluso hay por ahí un par de fondos que han empezado a incrementar posición en corto. Históricamente, cuando esos fondos incrementan el corto, paradójicamente viene un ajuste de garantías.
paulatinamente, sin ningún tipo de afán, seguramente podemos tomar parte también de ese desorden. Tenemos al Brent cayendo 1,50%, cerrando $79.10. Tenemos al WTI cayendo 1,60% a $75.93. El BNO $30.41, bajando 1,09%. Y las volatilidades ligadas al WTI subiendo cerca del 12,38% a $29.77. Ustedes ya más o menos pueden percibir con ese incremento de volatilidad y con ese nivel de precios actual hacia dónde podríamos buscar, digamos, resultados en el corto plazo. El índice VIX o la expectativa de volatilidad implícita avanza cerca del 2%. La misma volatilidad implícita para los bonos americanos cae 1,35% y hay un sentimiento más bien rojizo o negativo en los mercados emergentes. En los mercados iShares pierden terreno y eso pues está ligado primero a una rotación de portafolios que hoy tuvo dos impactos, digámoslo así. Primero, la rebaja o la caída en precios de petróleo. Esas materias primas afectan las expectativas de ingresos de algunas naciones o países y básicamente el mercado lo que hace es descontar. Hay vulnerabilidad en sus balanzas de pagos y eventualmente esa señal o ese ambiente nocivo derivado de lo que sucedió en Venezuela el fin de semana. Ese, pues entre comillas, fraude que se da, digamos, en la elección presidencial, que genera tensión sobre los demás mercados emergentes que incluso han tomado en los últimos años esa misma vertiente, una dirección que históricamente no ha mostrado resultados, pero que hay un público que sigue, digamos, dando razón a ese tipo de líderes. Y eso ha generado, digamos, tensión en la región, algo de rotación de portafolio. Entonces tenemos petróleo y tenemos esa rotación de liquidez. Por eso habían efectos nocivos sobre peso mexicano, peso chileno, incluso sobre el paraguayo, uruguayo, esta primera que incrementa, que obtiene grado de inversión, no hay ningún tipo de sobresalto, y eventualmente el peso Colombia también se ve afectado por este tema. De manera individual tenemos resultados negativos para petróleo en lo que tiene que ver con Petrobras, lo que tiene que ver con Exxon y lo que tiene que ver con Chevron. Petrobras cayó 2% a $14.18. Eventualmente en la zona de 13,85 nos puede interesar para hacer testeos. Exxon 116,09 bajando 1,06% y Chevron $156,63 bajando 0,77%. En la parte canadiense, la acción de Canacol pierde 0,90%, se ubica en $4.39. Realmente sólida si comparamos algunos segmentos diferentes de petróleo que tuvieron un comportamiento más agudo a la baja. En la parte americana, última referencia, una caída de 1,40%, 13,1850. Y si hago la conversión, pues realmente el precio está muy cercano, 12,880, 12,860. Llama la atención que incluso con lo que está pasando con el par canadiense, recuerden ustedes que hablábamos del 1,30, pues ese par canadiense ha roto ese nivel y va por los lados casi de 1,3860. Eso en la conversión local afecta mucho, así que aunque tiene ese efecto nocivo, pues realmente la acción como tal en precio ha soportado ese desbalance. Así que pues cierra en Colombia en 12.940 sin ninguna transacción que marque precio, es decir, precio estable frente a la jornada anterior, es decir, sin ningún cambio frente a la jornada anterior. Se negocian muy pocas acciones, 1.082 acciones y un volumen negociado tan solo de 13.982.000 pesos. Volúmenes que ya de por sí la semana anterior al cierre eran bajitos. Este volumen disminuye 47,32%. Así que básicamente un mercado pues, que ignora el papel el día de hoy o que simplemente no observa un atractivo, digamos, durante la sesión. Y en la parte americana, Ecopetrol cae 1,40%, se ubica en $10.55. Creo que esa relación riesgo-beneficio se está poniendo bastante interesante. Por momentos hemos tenido compras tácticas, o así lo ha dado el modelo de analítica, aunque hasta el cierre de la semana previa, el modelo, aunque tenía compra táctica aquí, en las demás recomendaciones, por decirlo de alguna forma, seguía manteniendo venta o venta escalonada. Hasta jueves y viernes fue que se cambiaron los datos a neutral. Así que seguramente en la medida que el mercado siga ajustando, pues esa relación podría teóricamente cambiar a compra escalonada. Y efectivamente la relación riesgo-beneficio pues se vuelve bastante interesante. Y si a eso le sumamos algún par de stop en petróleo, entonces las cositas pueden volverse interesantes. Digo, pueden volverse interesantes. Y hago énfasis en eso último porque hay que corroborar los datos para uno poder entrar.
Hay gente que a veces entra y luego corrobora datos. Entonces yo digo, puede ponerse interesante, yo sigo evaluando, pero yo por ahora pues no he hecho ningún ingreso a la cartera. La acción cierra en 2.130 pesos en Colombia, cae 0.70%, 15 pesos aproximadamente. Si eventualmente los stop, digámoslo así, fueran al extremo, 2065, 2015, en esa zona el temita podría llamarme la atención para, digamos, darles un poquito más de información. Y el volumen negociado 3.413 millones, un volumen negociado que tiene cambio frente a la jornada previa 39%, pero por supuesto volúmenes que son bastante erráticos, un inicio de semana más bien en temas de volúmenes pues erráticos, es decir, normal para hacer el inicio de semana, solamente que en la mañana hubo un poquito más de apatía, que no nos generaba sorpresa, porque en el informe antes de apertura pues manifestábamos pues no solamente los pivotes de precio en algunas variables, sino el precio de cierre también y algunos análisis correspondientes. Entonces este efecto venezolano pues prácticamente nos iba a pasar factura en la apertura de sesión, porque pues tenemos un riesgo político que el mercado está haciendo, el público está siendo consciente que se pueda dar. Aunque repito, en temas de valoraciones eso ya está más que descontado, por lo menos a nivel personal, ese ejercicio ya lo hemos hecho. Hemos tomado las valoraciones y les hemos hecho un castigo muy fuerte y aún así tenemos ventaja frente al precio de mercado. Pero pues el público pues básicamente está considerando esa situación de Venezuela. Ahora, ¿cómo finaliza el mercado? El mercado finaliza en rojo, cerca de 0.32%, 1.340,69 unidades. Completa el mercado 6 jornadas consecutivas en rojo, que no han sido jornadas consecutivas de rojos muy fuertes, pero 0.23, 0.40, 0.50 y va acumulando y pues hemos llegado al punto de una extensión de 6 jornadas en rojo, con un volumen negociado tan solo de 34.000 millones de pesos, 34.500 millones de pesos, disminuye frente a la jornada previa de 17,45%, y repito, un mercado que en inicio de sesión tuvo apatía, incluso eso también nos pasó factura en dólar. En dólar asumíamos un arranque fuerte en dólar, pero nuestra teoría era que el mercado se devolviera o descontara parte de esa reacción positiva. Nos equivocamos porque el dólar se mantuvo fuerte, sí disminuyó frente a los máximos de la jornada, pero en realidad se mantuvo fuerte frente a nuestro pronóstico. El dólar, por ejemplo, el máximo fue 4.081, el cierre fue 4.068. Nosotros teníamos un dólar mucho más abajo y esperábamos o asumíamos una reacción menos fuerte de dólar. Sí la asumíamos fuerte, pero menos fuerte a lo que se dio el día de hoy. Y ustedes saben que en temas de pronósticos, cuando acertamos, lo digo claramente, y cuando básicamente no lo es, pues también lo digo sin ningún problema. Nos queda pendiente si eventualmente mañana el mercado sí puede hacer ese ajuste de hoy, porque el mercado recorrió precios muy rápido y esa velocidad también, digamos, tenemos algo de dudas. Por supuesto, el peso mexicano pues nos va a marcar esa pauta en apertura. Volviendo al tema de acciones, si le damos un vistazo al mercado, a lo que tiene que ver con ADRs o que se ligan con Colombia a nivel internacional, pues la fotografía es regular. Y fue regular no solamente Colombia, sino porque realmente todos los emergentes tuvieron líneas negativas. Pero entonces agréguele a esas líneas negativas todo ese efecto político. XG 24,90 cayendo 1,42%, Bancolombia 32,45 bajando 1,49%, Aval 2,12 cayendo 0.93% y Éxito 4,27 bajando 1,16%. Ahora, esto es desorden y esto es un desorden temporal. Así que básicamente, como lo he dicho en su momento, en el desorden es donde se hace el dinero. Entonces ahí hay para todos los estilos en pantalla. Si vamos al mercado global colombiano, tenemos un volumen negociado de 3.765 millones, un mercado que valora a Amazon 4,48% a 770.000 pesos, valora a Apple 2,59% a 902.840 pesos, y en la parte negativa le descuenta por temas de expectativas y de resultados, cae 2,72% a 45.000 pesos, y bueno, un segundo lugar para Nuban, que cae 0.87% a 49.860 pesos. En la parte local tenemos a Nutresa liderando utilidades con 1,93% a 54.000 pesos. Tenemos a ISA subiendo 0.67% a 18.000 pesos y tenemos a Terpel ganando 0.56% a 9.800 pesos. En la parte negativa, Público aplica stop en Villas, cae 42,86% a 2.000 pesos.
y tenemos a preferencial Grupo Sura cayendo 3,33% a 22.040 pesos y bueno, una tercera BHI bajando 2,39% a 286 pesos. Hay desorden en algunos activos puntuales, no en todos, pero hay unas situaciones muy puntuales en donde la tarea básicamente es seguir simplemente tomando esa ventaja. Posteriormente el mercado dará la vuelta, dará sus brincos y tomará un poco más de fuerza. Si vamos a la parte de bonos, tenemos unos bonos que tienen sentimiento negativo, sobre todo en la medida en que se van aumentando los vencimientos. En este caso, el bono que más pierde es el último bono, el bono 2050, estoy hablando de la tasa fija. Ese bono pierde cerca de 12 puntos básicos y cierran 11,71%. Es muy normal que ante algunos cambios o temas fundamentales como el tema político, la rotación por temas de petróleo y entre otras cosas, el público pues simplemente rote de la parte larga a la parte corta. Es decir, venda la parte larga los bonos suben más en tasas de interés, pierden un poco más de precio y el mercado se traslada a la parte corta, que eso es una estrategia que incluso en algún momento hablamos que se iba a dar. Ya luego el mercado pasará a la parte corta, a la parte intermedia y allá, según los datos, pues el mercado irá tomando alguna ventaja. También seguramente el mercado va a buscar tomar beneficio, aunque eso ya también está descontado, pero seguramente la información adicional puede sorprender o no, lo que tiene que ver con Banco República. El mercado en temas de expectativas pues descuenta esta semana otra disminución de 50 puntos básicos. Pero la información de Banco República la que quizás sea algo diferente a lo que el mercado puede haber descontado. Eso lo veremos precisamente pues ese día. Pero en general, comportamiento para mí natural en los temas de bonos. No hay ningún apocalipsis, ni ninguna salida compleja de fondos, ni el universo se acabó en Colombia por lo de Venezuela el fin de semana, no. Sí genera algo de ruido, pero realmente los números no están expresando eso. Y si vamos a observar las primas de riesgo, pues lo que ha venido sucediendo la semana anterior, pues es mucho menos, es decir, es menos difícil a lo que el mercado está asumiendo que pasa. Entonces, cuando uno encuentra esa diferencia entre lo que el público opina y lo que dan los datos, usted sabe dónde mantenerse o dónde aumentar. Entonces, los números son los únicos que realmente respaldan una decisión de inversión. Y bueno, creo que el dólar ya lo mencioné. Veremos mañana si hay ese ajuste. Creemos que subió muy rápido y creemos que también hubo un castigo de posiciones cortas. Recuerden que Colombia es de extremos. Entonces veremos cómo el mercado podría eventualmente corregir mañana. Y bueno, mañana con las cifras económicas pues estaremos nuevamente conversando. Así que esto fue lo más importante de este inicio de semana. Nos veremos mañana con nuestros 2 informes académicos. Avanza Colombia en la primera parte del día y al final con un informe un poquito más larguito, más completo, análisis, comentarios, entre otras cositas relacionadas con la gestión de portafolio en la bolsa americana y en la bolsa de Colombia. Para Data y FX les habló Diego Franco.